Entrevista realizada dentro del seminario Comunicación y Cultura de Paz, celebrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga los días 27 y 28 de enero de 2011. Hombre, responder a esta pregunta es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo, incluso alguien que podamos considerar violento, va a decir, no, si yo soy pacífico, yo soy pacifista y tal. Yo creo que me considero una persona que intento estar comprometido, intento construir compromisos con la cultura de paz, con la no violencia y con el fomento o el compromiso de hacer un mundo mejor, ¿no? Hombre, claro, porque cuando uno se pone a profundizar en cualquiera de los temas, al final muchas veces te das cuenta que hay muchas violencias gratuitas y las que no son gratuitas no son justas. Hombre, como profesor e investigador en temas de comunicación no trabajo directamente en temas conflictivos, ¿no? Sino que mi labor es más de docencia y de investigación. Pero lo que procuro es llevar el ejercicio y la construcción de espacios de paz a lo que serían también mis tareas profesionales, ¿no? Poner el granito de arena, pero yo creo que la paz se vertebra y se puede vertebrar en todas las actividades que uno desarrolle, no tiene que ser solamente en el campo de conflicto. La propia cultura de paz no simplemente, o la paz no se refiere únicamente a la ausencia de conflicto, sino que también incide en la violencia o en la ausencia de violencia estructural y cultural, ¿no? Es decir, la violencia que se ejerce legitimada por las propias estructuras de los estados o por la propia manera de entender la vida, es decir, de la cultura de las personas. Yendo a la pregunta que me hacías de cómo pues, intento hacer actividades vinculadas o que intenten crear espacios de paz desde mi trabajo, de mi vida, pues bueno, por ejemplo, en las asignaturas que yo doy en comunicación, procuro, por un lado, crear un compromiso ético de los estudiantes con la comunicación, que sean capaces también de hacer un análisis crítico del discurso, y en las prácticas que trabajamos, por ejemplo, cuando doy clases en publicidad, hacer campañas para la promoción de los derechos humanos, vertebrar actividades de comunicación participativas, que todo esto redunda y ahonda, o de alguna forma estamos creando espacios de paz, estamos contribuyendo a hacer cultura de paz. Pues los desafíos son complejos y múltiples. Hay desafíos desde el punto de vista militar, vinculado con la geopolítica, la geoestrategia, los intereses, los recursos. Después también desafíos en lo cotidiano, en las escuelas, en la educación. Entonces, es tan complejo que es muy difícil de responder en una sola pregunta. Pero yo creo que el desafío más importante, y resumiendo mucho, y claro, y al resumir mucho te dejas muchos matices a un lado, pero el desafío principal es ser capaz de una cosa tan sencilla que se lleva hablando desde el inicio de la filosofía, ¿no? De la empatía, ¿no? De ser capaz de integrar posiciones que son contrarias a ti para construir nuevos espacios, es decir, el evitar la deshumanización del contrario. Porque lógicamente todos pertenecemos, tenemos grupos, ideas distintas unos de otros, pero muchas veces en ese proceso tendemos a hablar de nosotros y los otros y no entender que formamos parte, pues qué sé yo, de una comunidad y de la propia humanidad, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es ir creando una cultura que nos enseñe a aceptar incluso a las posiciones que son contrarias para crear espacios de entendimiento y espacios de paz. Bueno, yo creo que a esta respuesta hay personas que están comprometidas con la paz y personas que no están comprometidas con la paz, y que por tanto existen personas que están comprometidas con la paz que también están en puestos de responsabilidad política. Entonces, claro, responder con esta pregunta de una manera categórica estaríamos entrando en un reduccionismo, yo creo que injusto, ¿no? No se puede decir que de manera categórica las autoridades no están comprometidas con la paz, porque no sería justo, porque claro, hay muchas personas y a nivel político, instituciones que apuestan por espacios de paz y ponen granos de arena, algunos más grandes y algunos incluso casi sí, hasta paladas. Entonces es injusto, del mismo modo que decir, bueno, pues es que todas las administraciones o las autoridades generan paz, porque también al mismo tiempo muchas veces las propias autoridades generan esa violencia estructural y cultural que hablamos, ¿no? Y hago referencia directamente pues a la
catalogación que hacía Johan Galtung sobre la cultura de la paz y la cultura de la violencia. Entonces yo creo que, resumiendo, que de todo. Pero sí, es posible también construir paz desde las autoridades, del mismo modo que es posible construir violencia desde las autoridades y desde el resto de actores sociales. Quiero decir que tenemos que entender que la construcción de espacios de paz no solamente es una cuestión pública y de las instituciones, sino que también es de la sociedad civil y también puede ser incluso de las empresas y del resto de los actores sociales que configuran la sociedad.